Entonces, continuamos la segunda parte de estas aguas. Las primeras fueron amargas, ahora son las aguas, esas aguas que Dios muestra en el Antiguo Testamento. Vemos a Moisés sacando a Israel de Egipto, y todo un proceso es tan apasionante. A mí me apasiona tanto volver a leerlo, volver a meditarlo, descubrir lo que Dios dice a través de la palabra. Y si usted tiene para anotar ahí, márquese en su libreta Números 20 del 1 al 3, que lo vamos a leer después. Y ahora vamos a Éxodo capítulo 17, y lo voy a poner en el contexto de este Éxodo 17. Hay una necesidad, hay algo que ocurre, como ocurrió hoy a la mañana compartida de las aguas amargas. Había sed. Entonces, en Éxodo 17, vamos a leerlo. Dice: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Redifín. Y no había ¿qué? Agua. Como ya, es una necesidad. Cuando uno, ahora, el hablar te seca la boca. Cuando estás haciendo deporte, ¿qué necesitas? Para comer y digerir la comida y que produzca los beneficios que necesitamos. Agua. El agua es algo vital. Sin agua, los deportistas, ¿qué tienen que beber? Y los no deportistas, agua. Los que no dijeron es porque son de la gaseosa. No, es bueno, es una necesidad vital. Amén. Entonces, aquí vemos este conflicto y dice: y no había agua, dice, ¿para qué? Dice, para que el pueblo bebiese. Dice: y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué, dice, tentáis a Jehová? Entonces aquí vemos a Moisés que dice: ¿qué está pasando? Ya salimos del desierto, salimos del mar de Egipto, cruzamos el Mar Rojo y hubo la primera necesidad de agua, que fueron esas aguas amargas. Y Dios hizo un milagro sobrenatural. El pueblo había vivido milagros sobrenaturales, pero cada vez que venía una prueba, había una mala declaración. Y Dios hablaba tanto a mi corazón sobre esto, porque aquí en el versículo 5 dice: y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve, y he aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrá de ella aguas, y beberá el pueblo. Amén. Entonces Dios le dio una directiva y Moisés fue y lo hizo, pero el pueblo tenía un problema crónico. ¿Vio cuando algo es repetitivo? Y a mí me encanta marcar mi Biblia y marcarme las libretas, y esta prédica yo primero la tenía acá en esta libreta, después la pasé al ordenador y voy marcando, subrayando. El pueblo de Israel tenía un problema crónico, y el pueblo de Israel no es diferente a ti y a mí. Si está ahí marcado es por algo. Entonces yo decía: Señor, me autoanalizaba. Dios mío, ¿vio cuando usted se autoanaliza? Bueno, si se me quiebran las uñas, debo tener un problema de falta de calcio. Si me duele la rodilla, o me falta deporte, o tengo algún otro problema, o necesito ir al médico. Bueno, en lo espiritual pasa lo mismo. Si hay algo que repetitivamente está pasando, es porque hay algo crónico que tiene que ser confrontado, sanado, restaurado. Y acá el pueblo de Israel tenía un problema crónico. ¿Sabe cuál era el problema crónico? Y lo dice la Biblia. El pueblo de Israel dice en estos versículos: ¿está pues Jehová entre nosotros
o no? ¡Wow! O sea, es muy fuerte. Habían sido libres, habían sido guardados y todavía dudaban si Dios estaba con ellos. ¿Sabe que muchas veces, a nosotros, los que somos de esta generación, a veces pensamos cuando viene el momento difícil, la prueba, la lucha, es que Dios estará conmigo? Y nos olvidamos de que Dios es fiel siempre, siempre, siempre. Y gracias por el amén. Esto comenzó al inicio de su jornada, cuando comenzaron su viaje en la tierra prometida. A los 3 días fue lo de las aguas amargas, pero esto había pasado ya un tiempo más, pero era el primer tiempo, el primer año, y volvieron a tener sed, y ahí volvieron a pensar, ¿estará Dios con nosotros? ¿Dios estará en el desierto con nosotros o se quedó en Egipto? ¿Y sabe qué me llama a pensar? Que esa enfermedad crónica es la duda. La duda. El dudar te llevará a criticar y a murmurar. Cuando algo te hace dudar, enseguida criticas, murmuras. Pero Dios no va a obrar así con nosotros. Estará conmigo, en mi familia, en mi casa. En Éxodo 15, 24, dice, este pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Lo había leído hoy en la mañana. Éxodo 16, 2 dice, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. O sea, era una cosa crónica. A mí usted me pregunta, ¿en qué etapa si tuviera una máquina, pudiera inventar una máquina porque me gustan todas las pelis de acción y todo eso, inventar una máquina del tiempo me encantaría. A veces cuando era maestra de escuela bíblica hacíamos estos relatos y decíamos a los niños, vamos a viajar en el tiempo, y salíamos todos disfrazados. Entonces veían a Gedeón, veían a David, veían a Goliat. Y viajamos en el tiempo. Y a mí me encantaría ir en este tiempo. Porque esos milagros, esas maravillas, ese poder de Dios sobrenatural liberando a un pueblo era algo increíble. Y este pueblo que era el liberado, dudaban. A veces Dios hace milagros y maravillas en medio de la iglesia. Sanidad. El domingo pasado alguien se me acercó, me dijo, pastora, estaban haciendo análisis, estaba todo mal, me habían dicho que tenía un cáncer de próstata y como estamos orando y declarando y confesando sanidad, milagros, sanidad en todas las cosas, volvieron a hacerme los análisis y quiero dar gracias a Dios porque estoy sano, no tengo nada. Y eso es algo sobrenatural. Amén. ¿Qué tiene que hacer Dios para sorprenderte? Porque a mí me sorprendió y Dios me habló y dice, bueno, vamos a empezar a grabar los testimonios para subirlos, para inspirar a otros a que al pedir oración hay respuesta a la oración y hay poder obrando a través de la oración y eso no ha parado. Amén. Entonces, este pueblo que estaba en ese desierto era un pueblo que exigía y alteraba con Moisés, siempre en conflicto con la autoridad. ¿Sabe que la duda nos lleva a tener conflicto con la autoridad? Cuando dudas es porque no crees, y si no crees a la palabra de Dios la confrontas. Esa es la primera autoridad que te confrontas. Cuando dudas y no crees a la palabra de Dios, cuando pides una consejería y el pastor te dice, mira, tienes la Biblia, te dice que tienes que hacer esto y no lo crees, dudas. No, ¿qué va a decirme? ¿Qué vas a ver? Confrontas. También te rebelas contra la autoridad terrenal, que es a través de la palabra. Entonces, no te va a traer bendición. Lo que te va a hacer permanecer la duda es en el desierto. Y el desierto no es la tierra prometida. Todos pasamos por un desierto, pero no vivimos en el desierto. Y esa es la realidad. En Éxodo 17... capítulo 2, versículo 2, y 3 dice, y altercó el pueblo con Moisés y dijeron,
danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto? Miren lo que declara, para matarnos ¿de qué? De sed. Wow, es que es una locura. O sea, el estrés que tuvo Moisés. Moisés sería un paciente digno de un psicólogo. O sea, es que todas las etapas de su vida, cuando tú lees, dices, guay, nació y tuvo que ser llevado a un río, puesto en una canasta a ver si sobrevivía y a ver quién lo rescataba, o primero el cocodrilo, o primero una persona, o la hija de Faraón. Ya es un estrés. Y de ahí en adelante. O sea, ¿tú crees que Moisés tendría en su corazón, Padre, yo no los traje aquí para matarlos de sed? Dice, para matarnos de sed a nosotros, y mire lo que dice, a nuestros hijos y a nuestros ganados. O sea, hace una declaración este pueblo que es muy importante detenerse, ¿vale? Porque lo que decimos es lo que obtenemos, ¿vale? Yo no voy a obtener lo que tú digas de mí. No. Yo voy a obtener lo que yo diga de mí, lo que yo diga de mi familia y lo que yo diga en mi tierra. Es así. Dios nos dio esa inteligencia para orar y declarar la palabra. Orar con conocimiento de la palabra. Entonces, es súper importante entender que las cosas que decimos afectan nuestra vida en todas las partes, emocional, espiritual, física, nuestra familia y nuestra economía. Entonces, él va y golpea la roca y obtienen agua y beben. ¿Bien? Entonces, hay un milagro. Se sacian de sed y pasan los días, pasan los años, y ahí vamos a Números, capítulo 20, versículo 1 al 13. Ahí en Números, no es la misma roca, no es el mismo contexto bíblico, el tiempo es otro tiempo. Dice, llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió. Aquí dice María, en Miriam en la Biblia, en la Torá, dice, y allí fue sepultada, porque no había agua otra vez, ¿para qué? Para la congregación. Se juntaron contra Moisés y Aarón y hablaron, dice el pueblo, contra Moisés, diciendo otra vez, ¿qué declara el pueblo? Ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir otra vez la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granada, ni aún de aguas para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre su rostro, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y la sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces, aquí vemos que han pasado muchos años. Los acontecimientos de este capítulo, que comenzaron más o menos 39 años después, casi a los 40, para entrar a la tierra prometida de este éxodo, de que habían salido de Egipto. El pueblo había andado errante en el desierto esos 39 años donde Dios los guardó, Dios los protegió.
Dios no les hizo faltar nada. Dice la palabra de Dios que en sus pies no se hincharon. ¿Saben qué valor añadido es eso? O sea, que no se te desgaste el zapato, buenísimo. Más si te gusta. Pero que no se te hinchen. Eso es una bendición. Eso es una bendición. Entonces, la mayoría de la generación, en esos 39 años, ya iban muriendo. Estaban los que eran menores que iban creciendo. Y esos que fueron muriendo por causa de la incredulidad, por la palabra no creída. Entonces no recibieron esa promesa de entrar, de volver a la tierra que era de sus padres. En Éxodo 13, cuando vemos antes de que salieran, ese capítulo entero, antes de que salieran de Egipto, todos los varones fueron consagrados. Se hizo una consagración. Ese pueblo era para ellos, para Dios. En el capítulo 14 cruzaron el Mar Rojo. Ahí, wow. Entonces Dios dice, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? La charla que tiene con Moisés, que queda registrada en la palabra de Dios. Esta generación que fue quedando en el desierto no vio los milagros de la siguiente generación. No hay nada más triste que no ver el milagro de un hijo convertido, no ver el milagro de una familia restaurada, no ver el milagro de una salvación tan grande. Y en número 20, cuando comienza este capítulo, que comienza con la muerte de la hermana de Moisés y Aarón, María, otra vez está ese problema del agua. No sé si te pasa a ti, pero sabe que por ser seres humanos cometemos el mismo error, no una vez, sino varias veces. Cuando permitimos que la incredulidad y la duda se apodere de aquí. Y cuando se apodera de aquí, aquí es un torbellino de emociones que nos hacen decir un montón de cosas que después tenemos que ir a la presencia de Dios y pedirle perdón. Entonces, este pueblo que declaró tantas palabras de muerte, tú puedes ver, o sea, palabra de muerte, nos has traído para que moramos. No solo nosotros, nuestros hijos, nuestros ganados, otra vez a este lugar que debe de declarar al contrario. Es tierra de bendición, tierra de viñedo, tierra de gran... No, decía, no hay. O sea, lo que tú hablas con la palabra es lo que obtienes. Dios le da la orden específica a Moisés. Y esto para mí fue un masticar y anoche y en la mañana... Le dice, toma la vara, toma a tu hermano y a la congregación, reúnela. Hubo un trabajo en equipo. ¿Sabe que Dios nunca llama a gente para trabajar sola? Cuando hace un equipo, hace un matrimonio, un hombre y una mujer, juntos, se toman de la mano y deciden el 100% cada uno, no el 50%, el 100% y el 100% comprometernos a trabajar juntos por esta familia. Entonces le dice, habla a la peña a vista de ellos. Hay una fotografía que le pedí para que veas la peña. Y Dios le dice, y ella dará su agua. Está la peña de Oreb. Mire qué impresionante que es. Inmensa. Es un paso de fe. Yo no te voy a decir que vayas y le hables a la roca, ¿vale? Y no he traído una roca para que hables. Te estoy mostrando lo que está en Israel, lo que Dios está haciendo en este tiempo. Y le dice, háblale y ella dará su agua. Y le sacarás agua de la roca y darás de beber a la congregación y a sus bestias.
¿Qué fue lo que pasó? Me detuve en ese instante, esa historia, ese instante ahí. Este poderoso Moisés que enfrentó a Faraón, que ejecutó las 10 plagas, que escribió las tablas, que cruzó el Mar Rojo, que defendió a su pueblo en el desierto durante ese tiempo, ahora comete un pequeño error, pequeñito, al lado de todo lo grande que él hizo. Él, debe de hablarle, le pegó con la vara. Moisés no tenía que hablarle a la congregación. La Biblia me dice que le dice, háblale a la roca, no a la congregación. Y Moisés le dice a la congregación, oíd ahora, rebeldes, os haremos salir agua de la roca. Y golpeó, y la golpeó 2 veces, porque en la primera no funcionó. Esto no era lo que Dios quería que hicieran. Él no le había ordenado eso. ¿Cuántas veces Dios no te ordena algo que hagas y sientes el dolor de ese fracaso? Sino que hablara. Entonces, para entender un poquito este inicio, en este primer lugar, es apreciar cómo se encontraba el pueblo judío. Era un momento de transición. Era un momento que la historia iba a cambiar, que los tiempos iban a cambiar, en el cual pasarían de estar viviendo en el desierto, cuidados, protegidos por Dios, a la tierra que les pertenecía. Era un momento de transición, era diferente hace 39 años atrás. Tenía que estar ante la roca. ¿Puedes poner la roca? Tenía que estar ante la roca. Cuando vemos la roca, nos simboliza muchísimo. Nos habla muchísimo la roca, la palabra. Las instrucciones de Dios a Moisés fueron cuidadosamente elegidas para hacer esta transición. Todo el pueblo, imagínense que somos el pueblo, y ante la roca. Y le tengo que decir a la roca, roca, produce agua. Cuando le estoy diciendo a la roca, produce agua, le estoy diciendo a la roca, produce vida. Cuando le estoy diciendo a la roca, produce agua, estoy declarando la palabra que Dios dijo que dijera. Era una transición. Recordemos que 40 años antes el pueblo tuvo sed. Y Dios le dijo a Moisés que golpeara la roca. ¿Por qué le dijo eso? Porque el pueblo acababa de salir de la esclavitud. ¿Y qué pasaba en la esclavitud? Ellos eran golpeados, era brutal, recibían azotes, recibían latigazos. Ese era el idioma que comprendían. No comprendían el idioma de hablar. No comprendían el idioma de obtener milagro y relación como tenía Moisés con Dios. Ellos no sabían escuchar la voz de Dios. Ese era el tiempo pasado. Pero esta vez Moisés fue llamado para liderar una nueva generación que había crecido libre. Esos niños que salieron, esos adolescentes que salieron, no vivieron los latigazos de sus padres. No vivieron la necesidad de levantarse y ser golpeado y trabajar bajo esos azotes. Ellos eran libres, eran otra generación. Era una generación que necesitaba un enfoque diferente a los de sus padres. Hoy en día podemos ver a nuestros niños que agarran un móvil y ya la saben manejar. Son otra generación. No nacieron en la generación del televisor que te tenías que parar para prender el botón. Que lo cuentas y no lo creen. No nacieron en la generación que el teléfono no se sacaba de casa, quedaba en casa. ¿Es así? Esta generación que iba a ver cómo Moisés
iba a hablar. Moisés, nuestro libertador, el que nuestros padres nos contaron, el que yo sí vi la nube, el que... De pronto ven a un Moisés que la golpea. Y Moisés tuvo la oportunidad de reevaluar su actitud. ¿Sabe que Dios nos da oportunidad de reevaluar nuestra actitud? Porque dice la Biblia que golpeó una vez y no pasó nada. Y a veces Dios nos deja la primera, a ver qué hace. Y me equivoco. Y Dios está esperando de que vuelvas. Diga, Señor, perdóname, me equivoqué. Lo hice a mi manera, ahora quiero hacerlo a la tuya. A ver qué dice la palabra. Moisés podría haber reevaluado ese golpe, haber dicho, no, ¿qué estoy haciendo? Si Dios me dijo que no lo hiciera. Dios me dijo, háblale. Pero él perdió los estribos, podemos decir, el psicólogo. Y golpeó de vuelta. ¿Sabe que Dios no comparte su gloria con nadie? Y menos con sus criaturas. E inmediatamente hizo un juicio. Y a veces nos olvidamos eso como iglesia, porque creemos que Dios es bueno y Él está ahí y siempre va a tener paciencia. Pero cuidado, no juegues con la palabra. Lo que Dios dijo es. Lo que Dios escribió es verdad. Lo que está escrito se ha cumplido y se va a seguir cumpliendo. Y inmediatamente manifestó su juicio contra los que desobedecieron. Y esta vez no fue el pueblo, fue Aarón y Moisés. Y se atribuyeron el poder para hacer brotar agua de la peña. En aquellos días la ley de Dios enviaba su juicio. Gracias a Dios no es así en el tiempo de esta gracia. Imagínate si estuviéramos en ese tiempo. Ay, Padre nuestro. Y este fuera el lugar santísimo. Más de nosotros estaríamos ahí lavándonos. En el lavacro, purificándonos. Gracias por la gracia que nos permite entrar a su presencia. Dios le dice, por cuanto no creíste. Capítulo 20, que estuvimos leyendo, termina con la muerte de Aarón. Qué cosa que en las dos pruebas de las aguas muere primero la hermana y después él. Y es muy simbólico y es muy que llama la atención. Por eso el apóstol, y en el libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 12, dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Una sola acción, una sola desobediencia le costó no entrar a esa promesa de llevar al pueblo de Israel. Hebreos 3:16 dice: ¿y quiénes fueron los que se rebelaron contra Dios a pesar de haber oído su voz? ¿No fue acaso el pueblo que salió de Egipto guiado por Moisés? El Salmo 78:22 dice: porque no le creyeron a Dios ni confiaron en su cuidado. O sea, no sirve de nada mucho conocimiento si no vale obediencia y dependencia y creer. Salmo 78:40 dice: oh, cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto y estremecieron su corazón en esta tierra seca y baldía. El corazón que se puso triste fue el de Dios. Y él muchas veces se pone triste cuando no le creemos. Por eso dice que el Espíritu Santo se contrista. Cuando tienes una lucha, una batalla, sea económica, sea familiar, sea de salud, ¿cuál es tu primera reacción? ¿Es quejarte? ¿O es decir, Señor, tú tienes el control? Me levanto y veo una mancha y enseguida los pensamientos vienen: uy, es cáncer. O buscas en Google, y te salen 20,000. No te pusieron la nómina este mes y te llegó tarde, entonces te entraron todas las cuentas y dices: ay, Dios mío, ¿qué hago? Tranquilo, Dios siempre tiene el control.
Tus hijos van creciendo y van cambiando de etapas. Cuando son pequeños los manejas, cuando son adolescentes te hacen doler la cabeza. Cuando son jóvenes, estás preocupado por su futuro. Son diferentes etapas, pero confía en Él. Mira, en todos estos versículos que Dios habla del pueblo de Israel, es que no confiaron y dudaron. Confía en Él. Confía en Él en tu salud, en tus emociones. La declaración al revés. Tú nos has traído para darnos vida. Hebreos 3, 18, 19 dice, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Cuando veo a Moisés golpeando la roca que Dios le dijo que hablara, utilizó una llave vieja. Dios le dijo, agarra la vara, agarra a Aarón y a todo el pueblo y háblale a la roca. En la anterior le dice, agarra la vara, agarra a los ancianos, ven con tu hermano y golpea la llave vieja. ¿Sabe que una llave vieja no abre puertas nuevas? Yo tengo un problema en casa, el pastor sabe cambiar las llaves. Y una vez cambió la cerradura y yo tenía la llave vieja. Y cuando voy a salir, no me cerraba, entonces no pude salir. Gracias a Dios no es que no podía entrar. Si no hubiera pensado, me dejó fuera. Pero es verdad, la llave vieja, dice, y después me dice, me olvidé decirte que cambié el cerradura porque se había roto. Digo, bueno, dame la llave nueva. Y a veces en Dios creemos lo que Dios hizo hace 20 años atrás va a funcionar hoy. Dios es creativo. Dios es creativo. Dios no copia. Dios no utiliza inteligencia artificial para que todo sea igual. Dios creó la inteligencia artificial porque creó al ser humano para que la hiciera. O sea, nada sale de los propósitos de Dios. Entonces, Dios le había ordenado que hablara a la roca, porque el simbolismo era otro muy diferente al de la primera ocasión. ¿Cuál era el simbolismo? Ahora tenía que demostrarle a este pueblo el poder divino. Ya no era con fuerza, ya no era con grandes señales. Tenía que canalizarlo a través de la palabra de Dios. Habla, habla. ¿Qué era la palabra de Dios? No la del hombre o por la fuerza terrenal que representaba la vara. Había sacado al pueblo con esa fuerza. Pero ahora Dios le decía, esto es un momento de transición. Esta generación tiene que entrar con la palabra. Si a la generación siguiente no le enseñamos la palabra, van a perecer. Si a la generación siguiente no le enseñamos lo que la Biblia dice, van a morir sucumbidos bajo todo el erróneo y todo lo negativo y todo lo malo del mundo. Entonces necesitamos que entendamos eso. ¿Y sabes qué? Moisés en Deuteronomio 31, él ya tenía 120 años y ora por Josué y lo pone como su sucesor. En ese capítulo, Dios ya le está hablando de que se lo va a llevar. Entonces Moisés, Dios le da el permiso para ver la tierra de Canaán. Por lo que había luchado tanto. O sea, a mí se me hace unas cosas así en el estómago cuando digo esto. Dice, amor y esa compasión que Dios dice, vale, te castigué, pero míralo. Porque no puedo ir en contra de mi palabra. Por eso Él es santo y justo. O sea, por eso quitó a Adán y a Eva del Edén, porque no puede ir en contra de su palabra. Cuando le dijo, no comas de esto, de todo puedes, pero esto no. Pero el juicio. Nunca Dios va a ir en contra de su palabra. Entonces, en Deuteronomio 32, versículo 49, Él sube y mira toda la tierra de Canaán. Toda. Y después muere.
Deuteronomio 34 es precioso, léelo. Porque ya no es Moisés el que escribe, como escribió todos los libros. Y durante toda su vida fue llevando la palabra de Dios. Fue Josué. Los teólogos, los eruditos dicen que este capítulo 34 es tremendo. Y es increíble cómo describen a Moisés. Dice, la palabra del Señor, yo lo resumí acá, cara a cara con Dios, lo describe. Ese era Moisés, cara a cara con Dios. Señales y prodigios tremendos que nunca más se repitieron, que Dios le envió a hacer en tierra de Egipto. Josué lo honró en la vida y lo honró en la muerte. Fíjate, él no describió el error de Moisés, él lo honró. Mira qué importante la declaración. Él era la nueva generación que tenía que entrar y luchar por la tierra. Pero Moisés había luchado contra otros reyes en el desierto y había cuidado. Él lo honró. Si no honras a tus mayores, no vas a tener las victorias en las luchas que te van a venir por delante. Una de las cosas que más me impacta de estos capítulos es que Moisés entró en la tierra prometida. Tú así, ¿cómo así? Lo que él no tuvo el privilegio de entrar al pueblo. Pero mira lo que dice. En Mateo 17, versículo 3, podemos ver muchos años más tarde a Moisés entrando en esa tierra prometida. Y te voy a invitar que te pongas de pie. Y podamos verlo. San Mateo 17, versículo 3. Cuando Jesús sube a orar, dice, y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. ¿Dónde estaban? En la tierra prometida. En la tierra prometida. Él estaba hablando con la roca, cara a cara, cara a cara. Él hablaba con Jesús. El apóstol Pablo lo dice en 1 Corintios 10:4, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca es Cristo. O sea, cuando estuvo a punto de lograr una gran victoria, de terminar el libro de Deuteronomio diciendo, lo logré, he llegado a la tierra, he entrado al pueblo. Una pequeña. Porque puede decir, no mató, no hirió, no insultó a nadie, simplemente, ¿qué hizo? Pecó. ¿Y qué es pecar? Errarle al blanco. Errarle al blanco significa pecar. Cuando no obedeces la palabra de Dios, erras al blanco. Erró. Pero en lo simbólico podemos ver en el Nuevo Testamento a Moisés en la tierra prometida, hablando con la roca, con Jesucristo, cara a cara. ¿Sabes qué? Somos una generación que tenemos que hacer la transición de llevar el evangelio a otro nivel.
a otro nivel. A llevar a la gente, a los hombres, a las mujeres, a los niños en la oración y en la adoración, a hablar con Jesucristo cara a cara. A levantar las manos en libertad cara a cara.